Buenas tardes, querida Iglesia Ríos de Agua Viva, o buenos días, buenas noches, depende de la hora en que estés viendo este video. Espero que el Señor esté llenando tu corazón de gozo, de paz, de confianza, de seguridad, en medio de estos tiempos difíciles, convulsionados, turbulentos. Gracias a Dios porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que este es un día maravilloso para disfrutar de la compañía de nuestro Señor Jesucristo y de poder compartir esta palabra que quiero compartir con ustedes hoy. Quiero darle realmente las gracias al Señor por cuidar de nosotros en este tiempo y cuidar de ustedes también, de cada una de sus familias. Voy a pedirles que oremos en este momento. Amado Señor, gracias te damos por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que tú nos has dado. Gracias por estar aquí también con nosotros en este momento en que vemos y compartimos este video. Que tu presencia, que tu Espíritu hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a través de tu palabra, Señor, y que tú despiertes nuestros sentidos espirituales para buscarte mucho más en este tiempo, para buscar tener una mayor intimidad, una mayor comunión contigo, Señor Jesucristo, y contigo, nuestro Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, por el Espíritu Santo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Este tema lo he llamado llamados a esperar preparados. Precisamente a esperar preparados porque la palabra de Dios dice que nosotros los cristianos, los creyentes en Jesucristo, los creyentes a Dios y a su palabra, en estos tiempos que evidentemente creemos son los últimos tiempos, es decir, los tiempos cercanos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos estar preparados, debemos esperar, pero la preparación realmente es importante al esperar. No solamente podemos esperar, que está bien esperar que el Señor viene por su iglesia a arrebatarla, a llevársela a las esferas celestiales, y viene también un tiempo después, creemos que unos 7 años después, viene por segunda vez al mundo para reinar, para gobernar, para establecer el reino de Dios en la tierra. Y digo, debemos esperar, pero debemos también estar preparados. Es muy importante estar preparados a través de la palabra de Dios. Y vamos a ver exactamente por qué en esta reflexión. Pero quiero comenzar comentándoles acerca de una noticia que ya tiene algún tiempo, 2017 más o menos, eh, ocurrió en la ciudad de Washington. La iglesia Calvary Baptist Church, una iglesia bautista del Calvario, una iglesia cristiana, digamos, bueno, la verdad no podríamos llamarla en este momento cristiana, pero una iglesia que conserva todavía el nombre de bautista, contrató en el año 2017 a un matrimonio, pero un matrimonio de dos mujeres que se habían casado ya en el 2014 antes, y contrató en el 2017 a estas dos mujeres, este matrimonio lesbianas, como sus pastoras. Y ellas están ministrando desde el año 2017 como las pastoras de esta iglesia bautista del Calvario en la ciudad de Washington. Eh, Esto, digamos, tiene unos antecedentes que es bueno también compartirlos. Y es que desde el 2012 esta iglesia del Calvario se había separado de la convención, digamos, bautista de los Estados Unidos. Es decir, se había separado de la rama principal de los bautistas. Y esta iglesia, digamos, pues ya no se puede considerar una iglesia cristiana ante nuestros ojos. Más bien es una iglesia que está dentro de esa ola liberal, progresista, que también ya está, digamos, metida dentro de la iglesia cristiana. Y pues trayendo, como lo sabemos, apostasía en estos tiempos precisamente, de apostasía en la iglesia de Cristo, que
es también una señal precisamente de la inminencia del regreso del Señor. Y esta iglesia, digamos, pues tiene ahora una orientación muy diferente. No podemos llamar que es cristiana, porque pues la verdad es que contratar como pastoras a una eh, pareja de lesbianas no está dentro de los parámetros, no está dentro de los principios que creemos los cristianos que nos aferramos a la Biblia, a la palabra de Dios. Voy a decirle los nombres de estas dos damas. Una se llama Sally Sarrat y la otra se llama Mary Schwenharingen. Ellas son precisamente ahora las pastoras principales ministrando en esta iglesia. Hay un antecedente también con Sally Sarrat y es que ella ya ministraba antes en una iglesia, pues de estas iglesias universalistas, es decir, que tienen la doctrina de que la salvación es para todo el mundo, es decir, que nadie se va a condenar. O sea, no existe algo como el infierno, el lago de fuego. Eso, pues según ellos, sería una fábula, sería una fantasía. Nadie se va a condenar porque ellos creen, esta doctrina, digamos, cree que al final ya de los tiempos el Señor en su infinita misericordia y bondad, pues finalmente va a decidir no condenar a nadie. Hasta los ángeles caídos, hasta el propio Satanás, según esa doctrina, va a ser salvo, no va a ser juzgado y va finalmente a ser salvado. Así que evidentemente esta no es una doctrina que está en la palabra de Dios, ahora también tiene un antecedente desde por allá de los tiempos de la iglesia, digamos, del primer siglo, tiene su origen con Orígenes precisamente, la teología de Orígenes, un hereje de verdad, porque pues esto es una herejía. La palabra de Dios es muy clara cuando enseña de cielo, infierno, salvación, condenación. Pero bueno, así estamos en estos tiempos. Cada vez se ha venido, digamos, cayendo en una confusión, en una desinformación en las iglesias de Cristo y esta, digamos, esta ola que se llama liberal progresista está inundando confesiones como la bautista, los presbiterianos, los metodistas, iglesias congregacionales y muchas otras dentro del protestantismo. O sea, realmente es una crisis muy grave la que hay dentro de la iglesia tradicional o la iglesia pues también evangélica. Así que son tiempos en que debemos estar esperando al Señor y estar realmente preparados a la luz de la palabra de Dios. Hablando de noticias más recientes, y eso relativo aquí a Colombia, digamos, hace unos días vimos por los noticieros como un pastor de nombre Gabriel Ferrer, que es a propósito ex profesor o catedrático de literatura en la Universidad del Atlántico, él había renunciado, creo que en diciembre pasado había renunciado, ahora como pastor de una pequeña congregación en Sabana Larga, Atlántico. Este pastor le dijo a su congregación que el Señor Jesucristo venía a arrebatarlos el 28 de enero pasado, el 28 de enero de este 2021. Venía, según este pastor, venía el Señor Jesucristo a llevarlos en el arrebatamiento. Y él pidió a estos feligreses que entraran en un ayuno, digamos, en ayuno constante hasta esta fecha del 28 para que el Señor los encontrara pues en ayuno y también les indicó que regalaran sus posesiones, las vendieran. Escuché ahí el testimonio de la mamá de una joven abogada que hacía un año estaba en esta congregación y dice que su hija renunció a todo, dejó todo de lado, todo botado, digamos, y entregó sus cosas y pues la gente, digamos, vendió y muchas de las cosas que vendieron, el dinero se lo entregaron al pastor, porque el pastor les decía que pues ya esas cosas materiales no las iban a necesitar porque venía obviamente el arrebatamiento. Lo que me pregunto es si él sabía que esas cosas materiales no las iban a necesitar, ¿por qué les pidió que le trajeran el dinero a él? Supuestamente él también se iba a ir. Bueno, y finalmente parece que el único que fue arrebatado de esa congregación fue el pastor porque no aparece por ningún lado y no aparece el dinero, obviamente tampoco. O sea, esto es realmente ridículo y a la vez es lamentable, es doloroso
que personas sencillas, unas 30 personas en las que parece que había unos 7 niños también, caigan en un engaño tan barato como este. Precisamente por personas que, bueno, este hombre, fíjense, no se podía decir que era un ignorante, pues de hecho ignorante en la Biblia sí creo, pero no ignorante en las cosas seculares, porque pues es catedrático, profesor de literatura, digamos, en la universidad, inclusive ha escrito varios textos que se estudian en las universidades. Pero miren, como una persona como esta, digamos, que toma la Biblia, cosa muy común en estos tiempos, cualquiera coge una Biblia y se agarra a hablar en nombre del Señor y o ya es un pastor o ya es un profeta o mejor aún es un apóstol, ¿sí? Y sucede que realmente pues el nombre de Cristo y la iglesia de Jesucristo es avergonzada por hombres y personas como estas que irresponsables, que realmente a veces también precisamente lo que están buscando simplemente es dinero, codicia, pura codicia. Y caen, como dice la Biblia, en lazo del diablo, en engaño por ser indoctos y pues obviamente engañan a personas que también puede que sean cristianas, inclusive nacidas de nuevo, pero pues que no conocen realmente, no han profundizado en la palabra de Dios y sobre todo en estos aspectos de la profecía. Así que son tiempos en que debemos esperar la venida del Señor, pero preparados, preparados a través de la palabra de Dios, preparados a través de la sana doctrina realmente, para poder estar equilibrados en ese aspecto. Es triste que esta iglesia de Sabana Larga se llama Iglesia Cristiana Berea. Berea precisamente es la localidad donde dice el libro de Hechos, capítulo 17, que Pablo llegó allí a predicarles y enseñarles y que estos cristianos eran, dice, eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos sí escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era ciertamente así. Estos bereanos de Sabana Larga desgraciadamente no lo hicieron, no miraron bien las escrituras para haber discernido fácilmente que su pastor los estaba realmente engañando. Así que llegó el 28 de enero y Jesús evidentemente no regresó. Y las autoridades en Colombia están buscando a este supuesto pastor y espero que realmente tenga que responder ante la justicia colombiana y ante esas personas que las defraudó moralmente, emocionalmente y pues también económicamente. Pero esto es precisamente un signo del tiempo que estamos viviendo, de la época que estamos viviendo. Es un signo de la locura, digamos, el desconocimiento, el engaño, la cantidad de falsos profetas, falsos maestros que dijo Jesús que aparecerían precisamente en los tiempos cercanos a su venida y entre más cerca esté el Señor, ese fenómeno va a ser más evidente. Ahora, precisamente pensando en esta desafortunada situación de estas personas en Sabana Larga, vamos a un pasaje en Mateo capítulo 24, perdón, Mateo 24. Vamos allí a la palabra de Dios, el versículo 32. Voy a leerles. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo primero que tenemos que saber es que evidentemente tiene que haber un día y tiene que haber una hora para que el Señor, en primer lugar, venga por su iglesia para llevársela el arrebatamiento y en segundo lugar, venga por segunda vez para manifestarse al mundo entero y establecer su reino terrenal, el milenio. Tiene que haber un día y una hora, pero la escritura nos dice claramente que ni el día ni la hora lo sabemos y no lo vamos a saber. Nadie lo va a poder saber porque solamente el Padre lo puso en su sola potestad.
Así que es inútil tratar de hacer cálculos matemáticos o proféticos o escatológicos o lo que sea para tratar de establecer el día y la hora. Pero lo que sí nos dice el Señor y nos garantiza el Señor es que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es decir, lo que Él nos ha dicho, eso no va a dejar de cumplirse, eso va a ocurrir. Es decir, Él va a venir por su iglesia y se la va a llevar. Póngale la firma, eso va a ser así. Así haya cristianos inclusive que ya no creen que hay arrebatamiento o haya diferentes posiciones dentro de la doctrina de las diferentes iglesias cristianas respecto de, digamos, en qué tiempo será ese arrebatamiento, si será antes de la tribulación, si será en la mitad de la tribulación, si será en la mitad de los últimos 3 años y medio finales de la tribulación, o si será precisamente cuando ya haya pasado la gran tribulación, al final de la tribulación. No importa las diferencias que nosotros los cristianos tengamos respecto a esto y digamos las polémicas que se hayan generado en la iglesia de Jesucristo, no importa, va a ocurrir. Va a haber un arrebatamiento, el Señor Jesucristo vendrá y se llevará a su iglesia. Y va a haber una segunda venida del Hijo del Hombre a este mundo, a esta tierra, y todo ojo lo va a ver tal como está escrito. Pero es inútil tratar de establecer fechas y desgraciadamente en estos tiempos hemos visto diferentes pastores y líderes cristianos, etcétera, que se han atrevido a dar fechas y a establecer digamos, el día y la hora y pues obviamente finalmente quedan en ridículo y los rebaños que ellos pastorean pues quedan también en el ridículo y en la afrenta pública y quedan desorientados y quedan muy tristes. Oí de algunas personas de estas de Sabana Larga, por lo menos una señora que la familia tuvo que internarla en una clínica de reposo porque pues imagínate el impacto digamos, tan fuerte emocionalmente, además de que llevaba como un mes, algo así, en ayuno, entonces debilitada físicamente y mental y emocionalmente. Ese es el resultado precisamente de no hacer caso a la palabra que Dios ha puesto por escrito y que es inspirada por el Espíritu Santo y que solo puede ser interpretada y conocida en nuestro espíritu en la medida que el mismo Espíritu Santo nos da revelación, verdadera revelación, en la medida que Él abre realmente los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender en el Espíritu lo que en verdad Dios está diciéndonos. Y es muy claro realmente lo que Dios nos está diciendo. Aún, por ejemplo, en este pasaje de Mateo 24, allí continúa hablando de que la venida de Jesucristo, estamos hablando de la segunda venida en esta oportunidad, la segunda venida de Jesucristo será como en los días de Noé. Dice allí, no voy a entrar en detalles del pasaje, pero dice básicamente que así como en los días de Noé, la gente se estaba casando y se estaba dando en casamiento y estaba comiendo y estaba bebiendo, es decir, estaba viviendo un día normal, así de un momento a otro vino el diluvio, dice, y se lo llevó a todos, pues que así será la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, es decir, será de repente, evidentemente, será repentina y tomará a muchas personas que no están preparadas precisamente, los tomará como los agarra un ladrón cuando llega, digamos, a su casa en la noche. También en Lucas, capítulo 17, habla de Lot. Dice que también como en los días de Lot. Y lo mismo, dice el Señor allí que así como en los días de Lot, es decir, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban plantando, estaban edificando, estaban vendiendo, estaban comprando, es decir, actividades normales de la vida cotidiana, diaria, y vino, digamos, y el Señor mandó, digamos, esta fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y sacó antes a Lot y a su familia, así también repentinamente es la venida del Señor. Así que el Señor está diciendo claramente, miren, no se preocupen por el día, no se preocupen por la hora, nadie lo sabe, solo yo lo sé, pero lo que sí les digo es que va a ser algo repentino, repentino. Imagínate el arrebatamiento, por ejemplo. El arrebatamiento es algo, dice el apóstol Pablo, que es en un abrir y cerrar de ojos, o sea, es en un átomo de tiempo. Es decir, no va a haber tiempo para uno, no sé, estar haciendo alguna cosa distinta. Nos va a tomar
en cualquier lugar que estemos, en cualquier situación en la que estemos. Pero lo que el Señor quiere es que estemos espiritualmente preparados, es decir, que estemos en una buena comunión con el Señor Jesucristo, que estemos obedeciendo su palabra, que estemos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, que estemos cumpliendo su voluntad. Esa es la forma y la mejor forma de estar preparados. Y en la segunda venida igual, porque pues van a ser tiempos muy difíciles, digamos. Imagínate que la segunda venida es al final de la gran tribulación y esos 3 últimos años y medio de la tribulación son los peores, son realmente la gran tribulación. Así que el mundo va a estar en una convulsión impresionante. La vida va a ser una locura realmente en ese tiempo y sin embargo también el Señor dice, bueno, estén preparados. Simplemente espérenme, espérenme que yo voy a venir, pero voy a venir repentinamente, de un momento a otro. Ahora, hay un llamado precisamente y es el llamado del que estamos hablando y por eso le llamé a este tema así, llamados a esperar preparados. Porque lo importante aquí, digamos, y lo que quiero recalcar en esta reflexión, es que el Señor nos hace un llamado muy claro, muy evidente, pero dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El llamado básicamente es a que estemos preparados. Si realmente nosotros creemos en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, le creemos a Dios, le creemos a su palabra, si realmente creemos que Él va a venir por nosotros como iglesia en el arrebatamiento, pues realmente debemos hacer caso a estas palabras y mantenernos esperando y preparados. Y aquellos que van a vivir durante el tiempo de la tribulación, los últimos 3 años y medio antes que vuelva Jesús, pues ellos también van a tener que estar evidentemente esperando preparados. Y ellos sí que es verdad que van a anhelar que vuelva, porque como digo, los tiempos serán muy difíciles. La persecución a través del anticristo será mortal, será realmente salvaje. Así que estos cristianos, y honestamente, personalmente creo que él está hablando aquí a los creyentes de la tribulación con estas palabras específicamente son para los creyentes de la tribulación y son muy específicamente para el pueblo de Israel, para que se prepare durante los últimos 7 años y sobre todo los 3 y medio años finales de gran persecución. Creo que habla específicamente para ellos, pero eso obviamente no quiere decir que nosotros los cristianos que estamos esperando el arrebatamiento no tengamos que aplicar el mismo principio. El principio es esperar, el principio es estar preparados. En eso debemos enfocarnos. Debemos quitar nuestra atención y nuestra mente de solamente estar mirando, digamos, las cosas de este mundo, las noticias de este mundo, o estar solamente, digamos, enfocados en lo que dice el Señor de que son los días de Lot o de Noé, enfocados solamente en comer, en beber, en trabajar, en casarnos, en casamiento, en vender, en comprar, en edificar, en plantar, etcétera. Es decir, estar solo enfocados en lo natural. Debemos levantar mucho más nuestros ojos, nuestra vista y nuestro corazón hacia la palabra de Dios y sobre todo la palabra profética. Por eso me he empeñado en hablarles tanto de estos temas en este tiempo y lo voy a seguir haciendo porque creo que es necesario que los cristianos realmente insistamos en el conocimiento de la escatología bíblica, de la profecía que está en la palabra de Dios, sin irnos a extremos nocivos y negativos, pero manteniéndonos realmente fieles a esa palabra. Precisamente luego de que el Señor hace, digamos, este llamado a estar preparados, a estar esperando preparados, Él les habla de unas parábolas. Quiero remitirme ahora a Lucas, que también es un pasaje paralelo de este de Mateo 25, Lucas 12, porque creo que está un poco más ampliada allí, digamos, la explicación de estas parábolas y quisiera que vayamos allá. Lucas capítulo 12. En el versículo 35 en adelante,
el Señor comienza a hablar en parábola, digamos, y habla inicialmente de lo que podríamos llamar el siervo vigilante, o sea, aquel siervo de Cristo, del Señor, que está esperando, vigilando, que está realmente preparado. Dice el versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El Señor dice básicamente, o primero que todo dice aquí, que deben estar ceñidos los lomos. Esa expresión, tener ceñidos los lomos, es precisamente estar ceñidos a la verdad. Recuerda que en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura del cristiano, dice allí que el cinto con que se ciñen los lomos, precisamente, el cinto es el cinto de la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Así que lo que se nos está diciendo es que son tiempos en los que debemos realmente estar buscando la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios, la verdad acerca de Jesucristo, la verdad que está inspirada por el Espíritu Santo en la Biblia, y estar atentos a esa verdad, ceñirnos con esa verdad, precisamente para poder mantener el equilibrio y no caer en los engaños, y no caer en los excesos, y no caer en las falsas doctrinas de estos tiempos. Debemos estar ceñidos con la verdad. Y dice, y vuestras lámparas encendidas. Obviamente, cuando uno está ceñido a la verdad, uno tiene luz. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu se van a llenar de luz, de la luz del Señor, de la sabiduría que viene de lo alto, de esa sabiduría que nos llena con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de esa lámpara maravillosa que es la palabra de Dios y que nos permite andar con seguridad, no dando tumbos en medio de estos tiempos de gran oscuridad. Dice que también nosotros debemos ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor venga, aguardan. Es decir, es una actitud de estar esperando, expectantes de la venida del Señor, expectantes de su palabra profética, expectantes de todas aquellas señales que el Señor nos señaló, nos indicó muy claramente en su palabra. Ahora, me llama la atención esta expresión, aguardan que su Señor regrese de las bodas. Por eso insisto que estas palabras son dichas a los creyentes de la tribulación, porque no se le puede decir a la iglesia de Jesucristo que se prepare para esperar al Señor que viene de las bodas, porque las bodas del Señor son con la misma iglesia. Si se le dice a la iglesia que espere que Él venga de las bodas, entonces me pregunto a qué iglesia se le está hablando. Si el Señor, y con qué iglesia se va a casar el Señor, si la iglesia está esperando que venga de las bodas. Así que por eso creo sinceramente que estas palabras son para, básicamente, inicialmente para Israel, digamos, Él las está diciendo a sus discípulos, pero sus discípulos, recuerden, son judíos. En ese momento en que Él está hablando estas palabras, todavía no existe la iglesia de Jesucristo. La iglesia vino a nacer 50 días después de la muerte y resurrección de Cristo, en el día de Pentecostés. Así que los discípulos del Señor en ese momento son no representantes de la iglesia de Cristo, sino de Israel, del pueblo judío, del pueblo elegido, del pueblo escogido de Dios. Y se les está diciendo, bueno, estén preparados porque, y tiene sentido, mira, si el Señor viene por su iglesia y se la lleva en el arrebatamiento, sabemos en las escrituras que en las esferas celestiales la iglesia va a estar involucrada en dos eventos básicos: el juicio del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Así que cuando el Señor se lleva a su iglesia, entre otras cosas, es para desposarse con ella. Y entonces la iglesia viene a ser la esposa del Cordero. Cuando Él regresa de las bodas, ¿a dónde regresa? ¿A qué regresa? Regresa a la tierra junto con la iglesia, y regresa específicamente o prioritariamente, regresa para rescatar
a los judíos creyentes, al remanente de Israel que ha estado pasando por esa tribulación y evidentemente rescatar también a todos los gentiles de ese tiempo que lo estén a él esperando y entonces entrar junto con su esposa la iglesia, entrar a ese tiempo de 1000 años de reinado mesiánico. Pero no quiero extenderme más en ese aspecto, solamente quiero llamarte al hecho de que de todas maneras este principio de tener una actitud de esperar, una actitud de aguardar, una actitud de prepararse, también es obviamente para nosotros los cristianos como principio espiritual. Ahora dice allí el versículo 37. Bueno, perdón, leo un poquito primero el 36, leo de nuevo. Vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Cuando llegue y llame, le abran enseguida. Nota que esta es una expresión de algo que está sucediendo aquí en la tierra. Cuando el Señor que viene de las bodas llame, estos siervos que están preparados tienen que abrirle la puerta. En el arrebatamiento no hay nada parecido a eso. No se nos dice nada en el arrebatamiento, digamos, de estar esperando o abrir alguna puerta o lo que sea. Hay una puerta que seguramente sí se abre en el cielo, pero no la abrimos nosotros, la abre el Señor, que es algo que está ilustrado en Apocalipsis capítulo 4. Dice Juan, yo alcé los ojos y vi una puerta abierta en el cielo y una voz que me dijo, sube acá. Eso es una figura del arrebatamiento. Pero en este caso es siervos que esperan que el Señor venga de las bodas, él ya se ha casado y regresa, y ellos le abren la puerta. Son ellos los que abren la puerta. Así que no hay nada, hay una diferencia evidentemente entre lo que es arrebatamiento y lo que es segunda venida. Seguramente que yo creo que les he prometido eso antes y lo tengo que cumplir en algún momento. Les voy a dar una buena conferencia sobre esas diferencias que hay entre lo que es arrebatamiento y lo que es segunda venida, porque es muy bueno tener eso también claro. Volvamos al 37. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Así que hasta ahora tenemos en esta parábola, en primer lugar, la importancia de la actitud de estar esperando preparados. Y hay palabras como estar ceñidos, las lámparas encendidas, aguardar, abrir la puerta, etcétera. Y velando, por ejemplo. Todas son actitudes de estar en espera, estar preparado realmente para la venida del Señor. Y ahora el Señor habla de la bienaventuranza, precisamente de estar preparados. La felicidad y la gran bendición que traerá a las vidas de aquellos siervos que durante, bueno, ahora digámoslo claramente, durante la gran tribulación han estado preparados esperando la segunda venida de Jesucristo. Dice que Él inclusive, a aquellos que lo están esperando, el mismo Señor se ceñirá y les servirá la mesa. Increíble, ¿cierto? Uno esperaría que sean los siervos los que sirvan la mesa a su Señor, pero en este caso es el Señor que sirve la mesa a sus siervos en premio, en bienaventuranza, por haber estado preparados esperando. Luego continúa el versículo 39, dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí ya hay una advertencia, digamos, final, ese llamado, esa advertencia, precisamente a mantenerse preparados para que la segunda venida del Señor no los agarre como un ladrón tomaría por sorpresa a alguien que no se preparó, que no se dio cuenta y de pronto está el ladrón ahí dentro de su casa. Así que básicamente lo que quiero enfatizar en esta reflexión
es la importancia de cultivar una actitud de espera y de preparación en la venida del Señor. En el caso nuestro, el arrebatamiento. Y esta preparación, evidentemente, es por medio del conocimiento cada vez más profundo, cada vez más claro de la palabra de Dios. Por eso insistimos en Ríos de Agua Viva y personalmente como pastores insistimos permanentemente a ustedes, la congregación y a cualquiera que escuche o vea este video, insistimos permanentemente que hay 5 cosas o tal vez 6 muy importantes acerca de la palabra de Dios. La primera es que es muy importante oír la palabra de Dios. La segunda es que es muy importante leer la palabra de Dios. La tercera es que es muy importante estudiar la palabra de Dios. La cuarta es que es muy importante meditar en la palabra de Dios. La quinta es que es muy importante memorizar la palabra de Dios. Y podríamos decir una sexta, cumplir, obedecer, actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Así que no hay otra mejor forma, sinceramente, de estar preparados que mantener diariamente una íntima, sólida comunión con mi Señor Jesucristo. Buscar tiempo temprano en la mañana o en la hora que mejor se te acomode, pero un tiempo en el que realmente tú puedas apartarte de cualquier otra actividad, en la que tú puedas dejar al lado celular, televisión, teléfonos, lo que sea que te pueda distraer, y tú realmente tomes la palabra de Dios y te vayas a un rincón, a un lugar, a un espacio en que puedas estar tranquilo. Yo entiendo que muchas personas en esta pandemia pues viven de pronto en un apartamento pequeño y está toda la familia allí y no debe haber espacios a veces físicos, digamos, fáciles para hacer esto, pero métase al baño si es posible, o no sé, o enciérrese en su cuarto, o pídale a su familia que usted va a estar en un tiempo especial con el Señor y que le permitan, que le den la privacidad necesaria. Pero es necesarísimo, y más en este tiempo precisamente, tener esos tiempos de intimidad, de comunión, lo que llamamos el devocional, o sea, buscar realmente conocer la palabra. Y toma estas mismas palabras, estas mismas, digamos, parábolas que te estoy diciendo, y no me creas simplemente todo lo que te digo así porque sí. Ve a la Biblia, investiga, busca más, y consulta, digamos, otros textos, libros, concordancias, comentarios bíblicos, mira en internet, hay maestros muy interesantes, pero realmente en YouTube, etcétera, pero que el Señor te dé sabiduría para realmente escoger y a quién escuchar. Es muy importante saber a quién escuchar, y sobre todo en estos tiempos, y realmente profundiza en la palabra de Dios. No esperes simplemente que el Señor te resuelva los problemas que tienes ahorita y que el Señor te dé un trabajo, que el Señor te sane del COVID, o sane a tu familiar del COVID, o lo que sea, y no hagas más. ¿Sí? Y no haces lo que realmente Dios te dice que debes hacer. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? El Señor te está diciendo que te prepares. El Señor te está diciendo que lo esperes, porque Él viene pronto. Cada vez está mucho más cerca para nosotros los cristianos el arrebatamiento para la iglesia de Cristo. Y créeme, aún para este mundo y para Israel, cada vez está más cerca la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores en gloria, para establecer los 1000 años de gobierno mesiánico. Así que es tiempo de realmente abrir los ojos, es tiempo de abrir los oídos espirituales, es tiempo de obedecer la palabra del Señor, y es tiempo de hacer lo que Él dice que debemos hacer. Vamos a ir terminando con esta reflexión, siguiendo en este pasaje de capítulo de Lucas, capítulo 12, versículo 41 al 44 ahora. Continúa el Señor en esta parábola y dice el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí todavía sigue el Señor insistiendo en lo que podríamos llamar el siervo vigilante. El siervo vigilante. Porque
Pedro le hace una pregunta. Pedro, bueno, escucha estas palabras del Señor y Pedro dice, bueno, Señor, ¿nos estás diciendo esto a nosotros, a tus apóstoles, a tus 12 escogidos, a tus discípulos, digamos, escogidos en este tiempo, los apóstoles, o se lo estás diciendo a todos los creyentes? Y evidentemente el Señor se lo está diciendo a todos los creyentes de todas las épocas. Nos lo está diciendo a los creyentes de este tiempo de la gracia, a los creyentes de la iglesia, y se lo está diciendo también a los creyentes que van a estar o van a pasar por el periodo de la tribulación. Y evidentemente se lo estaba diciendo a Pedro, a Juan, a Santiago, a Jacobo, a ellos directamente también como apóstoles, que ellos evidentemente también debían estar dedicados a hacer lo que el Señor les había llamado a hacer y estar esperando también evidentemente su venida. Así que es para todos, es para los cristianos de la gracia, del tiempo de la gracia, de la iglesia, y los cristianos o los creyentes de Israel y de las naciones durante la tribulación. Es muy claro el Señor, por eso digo que este principio es aplicable evidentemente y es practicable para todos nosotros los creyentes, quien quiera que seamos. Pero el Señor dice algo también muy específico. Vuelvo y leo. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que les dé a tiempo, o perdón, para que a tiempo les dé su ración? Bueno, aquí ahora hay algo realmente mucho más específico. Y es que el Señor ahora se refiere a un siervo que Él pone, dice, sobre su casa para que este siervo sea el que les dé el alimento, le reparta la ración a esos otros criados, a esos otros siervos, a esos otros, digamos, integrantes en esa casa. Así que evidentemente también aquí está hablando el Señor a aquellas personas que Él les ha hecho un llamado específico dentro de la iglesia de Jesucristo y los ha colocado en algunos lugares, digamos, también específicos de servicio. El libro de Efesios en el capítulo 4 habla de por lo menos 5 ministerios, ¿cierto? El apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor y el maestro. Esos son 5 ministerios muy específicos que hay dentro de la iglesia de Jesús y a los cuales Él ha llamado a ciertas personas para que ejerzan ese ministerio. Y evidentemente el ministerio consiste básicamente en preparar al cuerpo de Cristo, en darle el alimento al cuerpo de Cristo. Y en esto el Señor evidentemente que va a estar siendo muy vigilante. Por eso aquel dice inclusive en la escritura que si uno se cree maestro o uno quiere ser maestro dentro de la iglesia, pues que tenga cuidado porque tiene que ver muy bien lo que va a enseñar, porque también le va a ser demandado evidentemente lo que uno enseña. Igual el papel de un apóstol, el papel de un profeta, el papel de un evangelista, de un pastor, de un maestro. Así que el Señor está haciendo ahora un llamado muy específico a aquellos siervos que tienen ya, digamos, un ministerio, un llamado específico dado por el Señor, por llamado espiritual, para que hagan una labor específica. Precisamente Pablo se refirió a esto en 1 Corintios, capítulo 4, de esta manera. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y escucha esto, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cualquier siervo, cualquier ministro que ministre la palabra de Dios a la casa del Señor, su iglesia, o en el caso también de Israel durante la gran tribulación, el Señor escogerá, lo dice claramente la Escritura, en Apocalipsis capítulo 7, que Él va a sellar a 144,000 ungidos, escogidos de la nación de Israel, 12,000 de cada tribu, que van a estar encargados de predicar el Evangelio en esos tiempos, a Israel y a las naciones, que también colocará a 2 siervos escogidos durante los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, a 2 predicadores también tremendos con un ministerio muy similar al de Moisés y al de Elías para que prediquen durante 3 años y medio en la ciudad de Jerusalén el Evangelio del Reino. Así que el Señor aquí se está refiriendo ahora a este tipo de ministerio y de siervos.
Y Pablo dice que los hombres deben tener a este tipo de personas como administradores de los misterios de Dios, es decir, de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, de la economía de Dios y aún de las profecías en este caso. Así que es muy importante que estos siervos lo hagan de una manera fiel, porque va a venir el Señor y va a revisar evidentemente ese trabajo. A la iglesia la revisará y la, digamos, la examinará en el juicio del tribunal de Cristo allá en los cielos. Y a Israel y a los ministros, digamos, de las naciones que hayan sido elegidos durante la gran tribulación, los examinará en la segunda venida antes de ingresar al milenio. Leamos un poquito más. Dice, bienaventurado el 43, aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. En las palabras anteriores dijo que inclusive el mismo Señor se ceñirá y le servirá en la mesa. Y ahora dice que lo pondrá sobre todos sus bienes. O sea que sabemos que hay galardones, sabemos que hay coronas, sabemos que hay premios especiales para las personas que hacen fielmente el ministerio. Y la verdad es que, bueno, hablamos ahora de siervos con cierto llamado específico en el cuerpo, pero en realidad todos los cristianos, todos los creyentes de cualquier época, en un sentido, todos somos siervos. Todos estamos llamados a servir al Señor de una forma u otra. Y por eso es tan importante que tú tengas claro e identifiques cuál es la forma en la que Dios te ha llamado a ti a servir. ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? Puede que tú no puedas decir, bueno, yo soy un apóstol, o yo soy un evangelista, o yo soy un profeta, o yo soy un maestro, o yo soy un pastor. Puede que no puedas decir eso. Tú puedes que digas, no, no, yo soy un creyente normal, un miembro de la Iglesia de Jesucristo, pero quiero decirte que para ti también hay un servicio y para ti también hay un ministerio. Busca, porque hay muchos dones que el Espíritu Santo da para servir al cuerpo de Cristo y también para servir, digamos, a las personas del mundo con el Evangelio de Jesucristo. Así que es muy importante que entiendas también la calidad y la realidad, digamos, de que tú tienes también un llamado a servir. Así que de esto se trata de lo que estamos hablando, que somos llamados para estar esperando al Señor, pero también para estar preparados. Y es decir, estar haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hagamos hasta el último instante del arrebatamiento y en el caso de los de la gran tribulación hasta el último instante en que Jesús venga por segunda vez. El compromiso es a que hagamos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos y que lo hagamos de una manera fiel, que lo hagamos realmente de una manera, digamos, dirigidos por el Espíritu Santo, que lo hagamos en santidad, que lo hagamos con responsabilidad, porque ciertamente tiene reconocimiento de parte de Dios el servicio. Voy terminando, versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí ahora habla el Señor entonces de otro siervo. Ya habló del siervo fiel, del siervo vigilante, del siervo prudente. Ahora nos habla del siervo infiel, el que no hizo bien su trabajo. Dice que este simplemente llegó, empezó a pensar, no, yo creo que él realmente ya no va a venir o está tardándose demasiado en venir y comienza a golpear a los demás criados y comienza a beber y a emborracharse, es decir, una vida disoluta y da tristeza realmente, da tristeza verificar cómo cientos de cristianos y personas llamadas cristianas desertan en un momento determinado, se apartan, caen en apostasía, se alejan del Señor, muchos ya ni siquiera están esperando al Señor, ya perdieron como esa, digamos, conexión con esperar a Cristo, ya no les anima, no les motiva, muchos, como digo, ya ni siquiera creen, no, eso Jesús no va a volver, nunca va a regresar, o va a venir demasiado tarde por allá en el 2500, qué sé yo, entonces pues ya no me interesa.
y se han apartado realmente del Señor y han perdido ese brillo y han perdido esa pasión y su lámpara se ha apagado y es muy triste, muy doloroso. Realmente apartarse uno del Señor más en tiempos como estos en los que al contrario, estos son tiempos en los que hay que estar aferrados del Señor, más pegados que nunca del Señor, porque nunca, nunca, nunca como antes se están cumpliendo tantas señales y nunca como antes todo está indicando que estamos en los tiempos próximos a la venida del Señor. Así que son tiempos no para embriagarnos, emborracharnos, dormirnos, digamos, aturdirnos o confundirnos, sino que son tiempos para realmente estar muy pegados, ceñidos con la verdad, pegados de la palabra de Dios, atentos a la voz del Señor. Son tiempos para realmente estar esperando preparados. Concluyamos. Versículos 47 y 48, Lucas 12. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Termina el Señor esta parábola y termino yo también esta meditación con estas palabras del Señor, digamos, recalcando ahora la importancia de entender que esto implica una responsabilidad proporcional. En la medida en que a mí el Señor me ha entregado más responsabilidades ministeriales, obviamente más me va a pedir, más me va a demandar, más va a exigir de mí. En la medida en que he entregado menos responsabilidades ministeriales en el servicio, pues menos va a exigir. Esto es como la parábola de los talentos, ¿cierto? Al que le entregó 10, pues ese debía producir más, el que le entregó 5 debía producir más y el que le entregó 1, pues debía producir proporcionalmente a ese un talento que se le había entregado. Pero es evidente que el Señor va a pedir fruto, va a pedir resultados a cada uno de nosotros. Realmente la palabra de Dios lo dice con claridad, que debemos llevar fruto. Juan capítulo 15, cuando habla de la vid y nosotros los pámpanos, todo pámpano que está pegado al Señor debe llevar fruto. Y evidentemente ningún cristiano puede escapar a esta responsabilidad. Pero es obvio que unos están mucho más preparados que otros, que a unos se les ha entregado también más capacidad que a otros. Así que cada uno responderemos proporcionalmente a lo que hemos recibido, pero tendremos que responder, no hay duda. Y habrá algunos que caerán en esta categoría del siervo infiel. Personalmente yo creo que todos los seres humanos somos siervos. Todo ser humano que llega a este mundo es un siervo de Dios. Sépalo o no lo sepa. Créalo o no lo crea. Lo haya tomado en serio o lo haya ignorado toda la vida. ¿Por qué? Porque finalmente Dios es Señor de todo ser humano. Simplemente que unos lo reconocemos como nuestro Señor y otros no lo reconocen como Señor. Pero todos debemos realmente responderle a Dios y todos debemos dar frutos para Dios y todos debemos hacer un servicio para Dios. Así que entiendo que los seres humanos que por la gracia de Dios hemos rendido un servicio al Señor y somos salvos y tenemos a Cristo y somos miembros de la iglesia de Jesucristo, pues recibiremos obviamente también respecto de eso, recibiremos un reconocimiento de parte del Señor. Y los que siendo siervos, pero nunca recibieron a Cristo, nunca se convirtieron al Señor, nunca nacieron de nuevo, nunca produjeron fruto para Dios en el sentido espiritual, pues obviamente serán azotados y serán echados a las tinieblas de afuera. Concluyo entonces ahora nuevamente con estas palabras finales del Señor, versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque
A todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que, mis queridos hermanos y las personas que escuchan o ven este video, sencillamente el llamado es: preparémonos. Estemos esperando que el Señor viene y procuremos estar bien preparados para que ese instante, ese momento del arrebatamiento nos encuentre listos. Y para aquellos creyentes que van a pasar por la tribulación, judíos y no judíos, igual, prepárense, estén preparados, estén esperando durante toda la tribulación la venida del Mesías, la venida de Jesucristo por segunda vez. Entonces, aquí el principio a resaltar es que debemos ciertamente estar conscientes de que se nos va a demandar cuando el Señor vuelva, que es responsabilidad tuya, es responsabilidad mía estar preparados. Quiero decirte, creyente, no es responsabilidad de tu iglesia, no es responsabilidad de tu pastor o tu pastora, no es responsabilidad del líder en la iglesia, etcétera, etcétera. Es tu responsabilidad estar esperando al Señor y prepararte para su venida. Depende de ti, porque a ti el Señor también te va a evaluar y a ti el Señor también te va a premiar. Y espero que así sea, que seas premiado, que seas premiada. Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo y espero que esta palabra te motive, te despierte, te desafíe a buscar más del Señor y crecer realmente más en el conocimiento del Señor en este tiempo. Y como mi esposa, la pastora Marilena, ha estado insistiendo y digamos en que ella personalmente le ha llamado a este año el año de la comunión con el Espíritu Santo. Busca esa comunión con el Espíritu Santo y en ayuno, si es necesario, ayuna y busca realmente al Señor. Padre, oramos en el nombre precioso de Jesús, conscientes del tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, pero a la vez, Señor, también tiempo de grandes oportunidades para servirte a ti. Tiempo de grandes oportunidades para hacer lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Te pedimos por todas aquellas personas que aún no te conocen como su Señor y su Salvador. Te pedimos, Señor, que tú abras puertas para que tu iglesia en estos tiempos hable claramente, Señor, sin temor, o aprovechando la ventana de oportunidad que aún tenemos de compartir el Evangelio de Jesucristo para que todos los que están ordenados para salvación vengan, Señor, y se unan a ti, a tu iglesia. Padre, ayúdanos a estar preparados para tu venida, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que nos ministra cada día, que habla a nuestros corazones y que nos habla a través de la Escritura para poder tener la actitud necesaria de esperar estando preparados, que tú vuelves. Te damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes, que tengan un feliz fin de semana, una feliz tarde, una feliz noche. Bendiciones.